Sí, profesora. Está bien, Muy bien. Entonces, comentábamos, la primera cosa que les preguntaba es si habían dudas. La primera duda que me expresaron es, la membrana postsináptica puede ser inhibitor, puede tener un potencial inhibitorio o excitatorio. Y la respuesta es sí. ¿Sale? Dependiendo del tipo de canales a los que se una el neurotransmisor y entonces que abra cuando se une, tendremos si es una respuesta inhibitoria o excitatoria. Las respuestas excitatorias todas están asociadas a la apertura de canales de sodio. Y en este sentido quiero que recordemos algunas cosas que, bueno, pensando que este es un repaso, que tiene que ver con los canales. Los canales tenemos canales que son pasivos y que están abiertos, ¿sale? ¿No? Ya hemos hablado, esos canales son como los de la gran cantidad de canales de potasio que permiten el establecimiento del potencial de membrana, y tenemos muy poquitos canales de sodio que también participan en este potencial de membrana, ¿sale? Como alguna de las cosas más importantes. Pero hay otros que son lo que le llamamos dependientes de ligando. Quiere decir que cuando se le une una molécula que puede ser un neurotransmisor o una hormona, lo que van a hacer es que se abre el canal, se abren los canales si se une la señal química. Por eso se llaman dependientes de ligando. ¿De acuerdo? Tenemos otro tipo, que son los canales dependientes de voltaje, que en este caso del potencial inhibitorio o excitatorio son de los más importantes. En el caso de las células musculares tenemos también, y bueno, y algunos receptores sensoriales, tenemos también que hay canales dependientes del estiramiento, ¿sale? Entonces, cuando se estira, cuando se sobrepasa un límite, entonces se abren los canales. ¿Nos queda claro? Muy bien. Entonces, me voy a ir a las diapositivas para hacer un repaso de potencial de acción. Entonces, le voy a decir share screen y le voy a decir esta. Muy bien. Entonces, ustedes ya están viendo. Profesora, Dígame. dijo que... Ah, sí, perdón. Hablaba sobre la membrana posináptica. Ajá. Y su activación, que en excitación y en inhibitoriamente es diferente, ¿no? Que ¿hay entrada cuando es excitatoria o es la salida? No, no, no. Cuando puede ser inhibitoria, la respuesta, digamos, te lo voy a reponer así desde el principio. En una membrana postsináptica va a haber una respuesta, ya sea inhibitoria o excitatoria, cuando llega un neurotransmisor. ¿Sale? ¿De qué depende que esta señal sea inhibitoria o excitatoria? Tiene que ver con qué canales se abren. Ok. ¿Sale? Sí, gracias, maestra. Muy bien. En este caso también tiene que ver qué tipo de estímulo es. El estímulo que le va a llegar es el neurotransmisor. Ese es el estímulo. Si no llega el neurotransmisor, no hay apertura de canales. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando se trata de estímulos, por ejemplo, químicos o eléctricos, ¿ocurre lo mismo? Los estímulos químicos son estos que estamos viendo, ¿sale? Cuando tenemos una sinapsis eléctrica, es cuando tenemos la unión de las dos neuronas física, ¿sale? No hay espacio sináptico. Y esto determina muchas cosas, pero lo que va a pasar
es que ahí siempre va a ir toda la señal despolarizante. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que se va a seguir la despolarización. ¿Sí te queda claro, Carlos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, me regresé a esta imagen, que es, digamos, una explicación de cómo se llega al equilibrio electroquímico que se establece, que permite el establecimiento de del potencial de membrana en reposo. Si se fijan en la imagen aquí al centro, vemos que tenemos un diagramita, un esquema de la célula en donde el tamaño de las letras señala, digamos, las concentraciones. Y podemos ver cómo hay una gran cantidad de potasio al interior y muy pequeñita al exterior. En cambio, el sodio hay una gran cantidad al exterior y poquito al interior. Cloro está igual que, digamos, no hay tanto como el sodio al exterior, pero hay mucho al interior. ¿Sí nos va quedando claro? Y el calcio hay al exterior, pero el calcio que se encuentra al interior de la célula, todo está secuestrado. ¿Sale? Y entonces, nosotros sabemos que al interior de la célula, lo que les comentaba era que es negativo porque tiene una gran cantidad de aminoácidos, péptidos y proteínas. Y estas tienen una carga negativa. Y esto tiene que ver con el pH. ¿Sale? Entonces, hay canales de potasio, ¿sí? Entonces, por carga eléctrica y concentración química, y por eso hablamos de equilibrio electroquímico, vemos que el potasio entra. Y hay una gran cantidad de potasio. Por supuesto, también hay una cierta cantidad de potasio que va a estar, que va a estar saliéndose. Eso es lo importante de la bomba de sodio y potasio. Ese potasio que se escapa. ¿Y por dónde se escapa? Pues por canales que se lo permiten. ¿Sale? Tienen que tener siempre muy presente que la membrana es semipermeable. Esto significa que solamente ciertas moléculas pueden pasar libremente por ella. ¿Sí? Tienen que ser moléculas muy chiquititas como los gases o como el agua y tienen que ser moléculas sin carga, porque pues el cloro también es el sodio, son moléculas muy chiquitas, son iones, pero de hecho ni siquiera son moléculas, son iones, pero tienen carga y por eso no pueden pasar libremente por la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, y además están los gradientes de concentración. Y tenemos que entra mucho potasio y poco, y se queda, digamos, por cargas eléctricas y por concentración va entrando, ¿sale? Ciertamente, como queda esto, hay una cierta fuerza química de equilibrio, de concentración, que hace que el potasio tiende a salir, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Me interrumpen, ¿de acuerdo? Si se atoran en algo, me interrumpen, porque no los estoy viendo a todos en la pantalla, ¿sale? Está bien, Y entonces, Sí, profesora, todo bien. lo mismo ocurre, pero en sentido contrario con el sodio. El sodio, su fuerza, por carga, quisiera estar dentro, también es positivo, pero hay poquitos canales, ¿sale? Hay poquitos canales por donde puede pasar. Y los sodios que llegan a pasar son sacados por la bomba de sodio y potasio, ¿sale? Entonces, por un lado tenemos el equilibrio electroquímico y por otro lado tenemos la bomba de sodio y potasio. Pero ¿qué pasa? Y entonces,
¿qué pasa cuando les digo que se abren canales de potasio? Si llega una señal o algún neurotransmisor que abra canales, pues entonces tenemos que el potasio sale y se hace más negativo. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, me voy a saltar aquí para irme a el potencial. El potencial de acción ya todos lo tenemos claro. Ok. Y aquí me voy a quedar un momentito. Fíjense cómo esta hiperpolarización que viene después de cada potencial de acción está relacionado con las corrientes de potasio. ¿Sale? Entonces nos queda claro que cuando decimos hiperpolarización es que la membrana se hace más negativa, y cuando decimos que hay una despolarización es que la membrana se hace positiva. Ahora me voy a ir a la sinapsis. Déjenme ver aquí. Entonces, el potencial de acción llega al botón sináptico. Cuando llega al botón sináptico, este cambio eléctrico no solamente produce cambios en los canales de sodio. Los botones sinápticos son ricos en canales de calcio, y cuando llega, se abren. Las vesículas están recubiertas por moléculas que son afines al calcio, de una manera muy parecida a lo que como explicamos la afinidad con la troponina. ¿Se acuerdan de la contracción muscular? De todas maneras la vamos a ver. Cuando llega el calcio, cambia la conformación de la proteína y entonces se puede llevar a cabo el movimiento del músculo, ¿sí? En este caso, cambia la conformación de la proteína y las vesículas entonces se pueden unir por endocitosis a la membrana celular, y se lleva a cabo la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, digamos que estos son los eventos que pasan en la membrana presináptica. Se libera el neurotransmisor. Una vez que se libera el neurotransmisor en el espacio sináptico, o que nosotros le llamamos hendidura sináptica. Cuando vean el videíto que les subo, ahorita les voy a poner la liga de otro video, para que ustedes tengan no solamente mi explicación, sino que oigan otras explicaciones y les vaya quedando más claro. Le llaman salto sináptico, pero es esto, ¿sí? El espacio que hay. Y esto hace que, con respecto a lo que comentaba Carlos, y decíamos un poco al principio, hay una diferencia en tiempo, en cómo pasa la señal de una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Las sinapsis eléctricas son continuas porque hay unión física entre la membrana presináptica y la postsináptica. Entonces pasan instantáneamente. En cambio, en la sinapsis química hay un ligero retraso de la señal porque llega al botón sináptico y tiene que abrirse los canales de calcio, tienen que unirse el calcio tiene que unirse a las vesículas y las vesículas unirse a la membrana sináptica, liberar el neurotransmisor, y el neurotransmisor tiene que viajar hasta la membrana
postsináptica. Claro, esto ocurre en cuestión de milisegundos, ¿no? Carlos, no te escucho. Tienes apagado el micrófono. No, profesora, continúe, perdón. Ok, entonces, una vez que viaja hacia la membrana, lo que va a pasar es que se va a unir también la sección de la membrana postsináptica en las zonas que están, digamos, justo en esa región. Hay una gran cantidad de receptores. Cuando se une el neurotransmisor, por ejemplo, en el caso de la imagen, acetilcolina, lo que va a pasar es que se abren canales de sodio. Al abrirse canales de sodio, se genera una despolarización de esta zona. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, maestro. Entonces, ahí es cuando decimos que tenemos una sinapsis excitatoria, ¿sí? Y si nosotros medimos el voltaje en esa región, vamos a ver estos cambios eléctricos postsinápticos excitatorios. Son cambios transitorios. Le decimos transitorios porque no necesariamente van a generar un potencial de acción. ¿Sí? Cuando son inhibitorios, en el caso que yo les había explicado primero, lo que va a pasar es que se unen a canales de cloro, y el cloro se abre y entonces forma un potencial inhibitorio postsináptico en esa región. Me voy a saltar esta y aquí, vamos a ver si llega un primer estímulo y hace una pequeña despolarización, pero después llega otro estímulo y hace una pequeña despolarización y entonces ese segundo estímulo alcanza para que para llegar al potencial umbral y entonces ya poder disparar el potencial de acción. ¿Sale? Eso le llamamos sumación temporal. Y entonces es cuando tenemos a las neuronas que están descargando, y mi es cuando descargan, ¿sale? Y entonces está ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos dos botones axónicos, dos sinapsis en una zona muy cercanas? Si los dos descargan y los dos generan apertura de canales de sodio, lo que vamos a ver es que rápidamente en ese momento se va a alcanzar el potencial umbral y entonces se genera el potencial de acción. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Si esto queda claro, entonces lo que van a ver es que ustedes lo pueden pensar a modo de sumas algebraicas, ¿sí? Tenemos tenemos tres señales de estímulos excitatorios y uno inhibitorio, ¿no? Pues nos va a dar 2, ¿sale? Si tenemos 1, 2, eso si los tenemos cercanos, pues a lo mejor se terminan, vamos a ver que se sobrelapan y pues a lo mejor no hay respuesta. Si el excitatorio es mucho mayor, entonces vamos a tener respuesta, y si el inhibitorio es mucho menor, vamos a tener respuesta. ¿Ahora sí quedó claro? Queda mucho más claro el tema de potencial de acción y sinapsis. Nada más quiero señalarles una cosa, me voy a regresar aquí. Algunos de los medicamentos que se dan para el dolor, como la morfina, se une sobre estos canales de calcio, los canales presinápticos. Cuando se une, entonces los bloquea. ¿Y qué pasa?
llega esta señal, pero ya no pasa nada, porque no, entonces no entra calcio, y como no entra calcio no se puede liberar neurotransmisor, y entonces no continúa la señal. Y así es como cortamos la señal que nos dice me duele. ¿Sale? Muy bien. De todas maneras... Profesora, Sí, soy Saraí, ¿puede repetir esa parte, por favor? De claro, los canales de calcio. claro. Medicamentos que inhiben el dolor, ¿sí? Muchas veces lo que hacen es unirse a los canales de calcio presinápticos. Al unirse al canal de calcio presináptico, lo bloquean. Entonces, cuando llega el potencial de acción, no se abren y de esa manera no entra calcio. Y si no entra calcio, no hay forma en que las vesículas que tienen el neurotransmisor puedan unirse a la membrana presináptica y liberar el neurotransmisor. Entonces no se libera neurotransmisor y la siguiente neurona no sabe que hay señal, ¿no? No sabe, en este caso, que los nociceptores le están diciendo auxilio, me duele, ¿sale? Y esa Profesora, es una disculpe, ¿y esta forma unión puede de ser controlar. permanente? Pero, Pablo, ¿me repites la pregunta? ¿La unión podría ser permanente en algunos o bajo ciertos factores? Las distintas drogas tienen tiempos de vida diferentes, ¿sale? Y sí pueden mantenerse unidas por mucho o poco tiempo, ¿sale? Y esto, pues, genera toda una serie de cosas, incluso afectan en este caso, pues, durante mucho tiempo, pues, bloquean mejor el dolor, ¿no? Pero, y claro, también tiene que ver con la dosis, tiene que ver con la pureza, ¿sí? Pero Profesor, también pueden afectar a los receptores a nivel postsináptico, ¿sale? Y vamos a ver que recuerdan que decíamos, la sinapsis se tiene que detener y se detiene por varios mecanismos. Pero si no se detiene, porque no hay reconocimiento de cómo no tenemos una enzima que degrade eso, entonces se queda pegado y se mantiene la señal, que es lo que pasa, por ejemplo, con algunos receptores dopaminérgicos y la respuesta a drogas como la cocaína, ¿no? Y entonces la señal se mantiene por más tiempo. profesora, eso también tiene que ver con algunas enfermedades patológicas, ¿no? Precisamente de personas que no sienten dolor o tardan en sentirlo. Las personas que no sienten dolor, el dolor es una cualidad muy subjetiva, ¿sale? Entonces, nosotros lo que detectamos son umbrales al dolor. Hay personas que tienen el umbral muy alto. Si tienes el umbral muy bajo, o sea, piénsenlo así, ¿sí me ven? Si tienen el umbral bajo, necesito poquito estímulo para que me duela, y si tengo el umbral alto, necesito mucho estímulo para que me duela, ¿sale? Pero hay personas que tienen disfunciones y que no sienten dolor. Y eso genera toda una serie de problemas que pueden ser tan serios que en general el promedio de vida de estas personas no sobrepasa los 30 años. ¿Sale? Ok, profesor. Porque estamos pensando, no solamente, el proceso puede afectar no solamente cuando me golpean, ¿no? Que me duele o que me quemo, ¿sí? Sino muchos de los malestares que sentimos del dolor de estómago, ¿no? Por ejemplo, pues si no nos dice que me duele, pues no siento que me duele y el dolor es un reflejo protector. El dolor es algo que es muy importante porque es un reflejo protector, ¿sale? El problema es cuando se convierte en un dolor crónico, porque entonces, claro, el dolor agudo también de repente pues lo necesitamos aliviar. Por ejemplo, piensen
en un dolor agudo que tiene que ver con una fractura expuesta, ¿no? Pues tenemos que aliviarlo porque pues ni modo de operar a esta persona, ¿no? Chicos, si están de acuerdo, ahorita vamos a volvernos a unir a clase. Ahorita les pongo la liga para que podamos ir avanzando. Y lo que tenemos de trabajo lo vamos haciendo de tarea. ¿Sale? Sí, profesor. Para ir avanzando en nuestro... Porque nos quedan 10 minutitos. ¿Sale? Entonces, ¿contesté la pregunta de dolor? Sí, profesora. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a dejar, si tienen dudas de sinapsis, recuerden que esto no es como en la iglesia, ¿no? Entonces no es, hablen ahora, callen para siempre. Ustedes pueden seguir preguntando y si es necesario nos regresamos. Lo más importante es que ustedes tengan las mejores bases y les queden los temas lo más claro posibles, ¿sale? Aunque necesitemos dedicarles más tiempo, ¿va? Entonces Sí, voy a dejar de compartir esta y me voy a ir a platicarles de músculos. Y nomás déjenme que encuentre mi presentación de músculo. Por supuesto no es tan fácil como yo había pensado. Déjenme ver dónde quedaron. Miren, vamos a hacer una cosita. Voy a detener la grabación aquí. Busco mi presentación, la preparo y les mando la liga. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, profesor. Denme unos 5 minutitos y ahorita nos volvemos a ver. ¿Vale? ¿La va a subir al grupo de WhatsApp o en Classroom? Sí, se los mando a Classroom. ¿Sale? Perfecto, profesora. Muy bien. Ok, profesora. Sale. Bye.